Bienvenidos otra vez a tu canal You Know. Claro que sí, finalmente, pueblo panameño a nivel nacional y el mundo entero que lo sepa también, ha salido las primeras vistas de la papeleta única de votación para presidente de la República de Panamá el 5 de mayo de este año 2024. Ya salió la papeleta oficial del tribunal, o por lo menos lo que tenemos un avance. Así debe ser. Ojo, porque estas papeletas solo las distribuirá el Tribunal Electoral. Si no existe el día de la votación esta cantidad de papeletas que tienen que coincidir un poquito más o por lo menos la cantidad correcta. Por ejemplo, si en el padrón electoral hay 600 personas que van a votar en la escuela X, ponte la escuela que tú quieras, hay 600 votantes, tienen que ser como mínimo 600 papeletas, 650, qué sé yo, si mandan un poquito más. Pero bueno, porque hay que poner una afuera que se va a poner y que no, esta no vale, porque ahí se explica cómo es la mecánica de votación. También hay que poner una en la urna para que la gente sepa que la de color azul, allí es donde va a depositar el voto, que tiene que doblar la papeleta, que se vea la firma de los dos miembros, de dos de los cuatro miembros de mesa, porque esa es otra cosa. Aquí vamos a hacer un poquito de docencia sobre eso, ya que ya es público, sale en el periódico Día a Día, en las redes sociales, sale en la prensa y muchos otros candidatos ya lo están publicando, además de influencers. Vamos a hacer un poquito de docencia. Esta es la papeleta para presidente. Como usted puede ver, en la casilla 1 sale José Gabriel Gaby Carrizo, el doctor Camilo Alain como su vicepresidente. En la casilla 2, Partido Popular de Martín Torrijos y Rosario Turner, su vicepresidente. Molirena, aquí nuevamente sale José Gabriel Gaby Carrizo con el doctor Camilo Alain como su vicepresidente. Viene la casilla 4, que es del Partido Panameñista, donde Rómulo Rux junto con José Blandón para su vicepresidente. En la casilla 5 nuevamente sale Rómulo Rux, ¿verdad?, junto a José Blandón. Viene la casilla 6, donde está el Partido Alianza. Atención, que han puesto la cara de José Raúl Mulino Quintero y no tiene vicepresidente José Raúl Mulino. Y en la casilla 7, por el partido RM Realizando Metas, sale también José Raúl Mulino. La papeleta ya tiene la imagen de José Raúl Mulino, ¿verdad? Partido País, ese partido muy poco conocido, pero ahí sale Melitón Alejandro Arrocha y Aida Michelle Ureña de Maduro como su vicepresidente. Casilla 9, aquí sale Ricardo Lombana y Michael Chen como su vicepresidente. Casilla 10 es el turno donde sale Zulay Leicet Rodríguez Lu y Atenas Atanasiades como su vicepresidente. En el caso de la casilla 11 tenemos a Maribel Gordón Calderón y tenemos también a Richard Anthony Morales Villarreal como su vicepresidente. Y nuevamente ahora en la libre postulación sale Melitón Arrocha, ¿verdad?, con Aida Michelle Ureña de Maduro. Como podemos ver, son 12 casillas, pero son solamente 8 candidatos. O sea, 4 de los 8 candidatos sale 2 veces. Y aquí viene la parte donde hacemos la docencia. Si por ejemplo tú quieres marcar la casilla, o si tú quieres votar por Gaby Carrizo, ¿verdad? Si quieres votar por Gaby Carrizo, pero sale la cara de él en la casilla 1 y la casilla 3, si tú marcas la 1 y marcas la 3, tu voto es nulo. Por favor, présteme mucha atención. Si marcas la casilla 1 y la casilla 3, el voto es nulo. No vale ese voto. Solo puedes elegir una de las 2 casillas. Aunque salga 2 veces, solo puedes elegir
una de las dos casillas. Elegir otra casilla anula el voto. Totalmente, pierdes el voto. Aquí también vamos a hablar del voto en blanco. Eso es importante porque manda un mensaje. Y quiero también que la gente sepa que tiene esa opción y es una opción totalmente válida. Tomando en cuenta que hay mucha gente todavía que está indecisa y no sabe por quién va a votar o ninguno le gusta, que sepan que la opción casilla en blanco es una casilla, es una opción potable, es una opción viable, es una opción legal y que le manda un mensaje a la clase política panameña. Si no te gusta ninguno de los 8 candidatos, de las 8 opciones para presidente en las elecciones generales del 5 de mayo, puedes dejarla en blanco, no pones nada y automáticamente le estás mandando un mensaje tanto al Tribunal Electoral como a la clase política panameña de que ninguno de los 8 candidatos te convence, te gusta para nada. Eso es un importante voto también, que sepas que tienes esa opción. Puedes votar en blanco. Y realmente no se le da como leyendas urbanas que dicen por ahí que al votar en blanco le estamos dando el voto. No, 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 no. No es cierto. Voto en blanco es voto en blanco. No votas por nadie más allí. Esa es una opción. También tenemos aquí también el tema de que si te gusta de repente, eso sí es muy poco común, pero si te gusta Gaby Carrizo y te gusta Martín Torrijos y le das gancho a los dos, voto nulo. Si escribes leyendas extrañas, como por ejemplo ninguno sirve, todos son una porquería, la verdad que todos roban, todos son unos corruptos, si escribes cosas así, el voto es nulo, ¿verdad? Entonces no anules tu voto, no hagas el viaje por el gusto para anular, a menos que quieras mandar un mensaje y votar tu voto, y ahí sí estás diciendo que por 5 años fuiste para allá solamente para joder. Pero hay mucha gente que va a hacer eso también y no podemos controlar eso indiscutiblemente. Pero bueno, ahí están las opciones, casilla 1, 2, 3, 4, hasta la 12. Me llama mucho la atención, ¿verdad? Me llama mucho la atención que el partido País, me sigue haciendo mucho ruido ese partido. ¿Cuántos adherentes tiene el partido País? Y Meritón Arrocha es tan pro que también se lanza como independiente. Son cosas de la política panameña criolla que yo creo que no se le debió haber dado tanta oportunidad a tanto candidato. En fin, si es así y se le da la oportunidad, los que creen en eso, que exista una segunda vuelta. Pero eso es harina de otro costal y eso tiene que verse en otro momento. Me gusta porque aquí se muestra cómo va a ser la papeleta. El color azul representa para presidente. Entiendo que el amarillo para diputado. También la verde, perdón, la rosada, si no me equivoco, representaría para alcalde, pero me estoy adelantando. Y la verde creo que va a ser como para representante. Más o menos puede ser. Estoy adelantándome, como siempre. Pero bueno, que tú sepas que lo que importa en este video es que la papeleta que tiene en azul el fondo es presidente, lo dice clarito, y que tienes 12 opciones, pero que sepas que solo son 8 candidatos, aunque uno no vaya a los debates, también es candidato. Y aquí está evidenciado en este formato que sale en este tema, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de que las personas tienen una gran oportunidad el 5 de mayo de ejercer un cambio. Si te gusta que sigan las cosas como están, tienes que votar por la 1 o la 3, no por las dos. Si quieres un cambio diferente, puedes votar por cualquiera de los otros, porque el único que es Estado en este momento, es casilla 1, casilla 3. Gobierno es PRD y Molirena con el señor José Gabriel Gaby Carrizo. Entonces es muy importante que me gustaría que la gente me comente, ¿verdad? Ya que están viendo este video, abajo, cuál es su casilla y por qué, ¿verdad? ¿Cuál es su casilla y por qué? Esta es como una pequeña votación no científica del YouKnow, que la estoy haciendo explicando la forma correcta de cómo votar el 5 de mayo. Un gancho
vamos a ver dónde está la flecha. Aquí la tengo. Aquí está. Un gancho, vamos a dibujar el gancho. Usted puede dibujar el gancho, por ejemplo, si a usted le gusta la casilla 6, usted dibuja un gancho ahí. Si el gancho se excede un poco, se va a entender que el vórtice, o sea, la cuñita pues salió del 6, así que se va a contabilizar como voto válido para el 6. O igualmente, si usted vota por la casilla 5 y se excede hasta la 6, trate de no hacerlo, trate de que el gancho no se exceda tanto. El vórtice o vértice, no sé cómo lo tengo que decir, usted me corregirá porque ahora van a salir todos los profesores de español y todos los maestros de español van a salir un montón. Entonces usted escribe aquí el cosita ese, pues. Aquí el ganchito tiene que sentirse que se tiene que entender que es en la 5. Tiene que entenderse así y legible. También usted puede hacer una X en el número 5, por ejemplo. Estoy usando el ejemplo. Por ahí ya me van a salir, no, que tú estás por Rómulo Rux. No, no estoy por nadie. Pero bueno, hay gente que dice, así está ahí el mundo, lleno de animalitos del bosque. Para todos ellos mucho amor. Entonces, seguimos. Vamos a poner pues, otra por Maribel. Por Maribel, que es la casilla 11. Aquí podemos poner un círculo. O un ganchito, una cruz. Pero aquí lo dice claramente. No anule su voto. Marque con un gancho o con una cruz en la casilla numerada de su preferencia. La casilla, no dice las casillas. Porque no nos gusta leer. Es solo un voto que puedes hacer por un solo candidato. Por ejemplo, aquí te va a salir Rómulo Rux en panameñista y en Cambio Democrático. Si tú pones dos ganchos ahí, tejo. Si pones aquí Melitón, votas por Melitón en el 8 y votas por Melitón en la 12, ya tejo. Si votas en la 6 y votas en la 7, tejo. O sea, no vale, el voto está nulo. Así que quede bien claro, que no digas que no te lo dijo el YouKnow, que no te lo explicó la masterclass esta, la docencia gratis que te estoy dando, para que no te equivoques el 5 de mayo y vayas a votar. Deja de estar tirando odio en las redes sociales, defecándote en las redes sociales. Párese temprano y vaya a votar. Y deje de coger rabia, que la rabia no se opera, ¿verdad? Porque uno de los 8 va a ganar. Uno de los 8 no va a ganar. Y al ganar uno es como una carrera de caballo. Los otros 7 van a ponerse bravos. Y muchos van a decir que fue trampa, que como los reinados, ¿no? Como los reinados. Pero hay que aceptar, porque en democracia el pueblo panameño va a salir el 5 de mayo y tiene que respetarse la democracia de lo que decida el soberano. El soberano es la mayoría. Olvídate de ese día de las encuestas, olvídate de las redes sociales. El que más valla publicitaria tiene, el que más tiene la cara bonita, el que menos roba, el que más roba, el que hizo pero robó, el que no robó, pero olvídate, todas esas cosas se acabaron. El 5 de mayo tú tienes una gran oportunidad de cambiar la historia de Panamá o jodértela más, porque me gusta hablar claro. Tienes la oportunidad de joderte el país o votar para que el país eche para adelante, porque hay muchos que votaron por Nito Cortizo y ahora están arrepentidos. Yo siempre digo que arrepentido está lleno el infierno. Ya usted votó por Nito, ¿qué vamos a hacer? Yo no voté por Nito, pero estoy pagando las consecuencias de la decisión que tomó un 30 o 32 o 33% de panameños que votaron por un desastroso gobierno de Laurentino Cortizo Cohen. Había que decirlo. Y con eso no me despido, porque nos importa, y como siempre digo, YouKnow.